la forma de la presentación de un sermón, de un tema evangelístico. ¿Cómo lo tenemos que presentar? ¿Cuál es la manera como lo tenemos que presentar? Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, a esa edad yo me bauticé. En realidad me quería bautizar cuando yo tenía 10. Entonces yo fui donde el pastor y el pastor me dijo, no, todavía eres muy pequeñito, espera cuando tengas más edad. Cuando yo tenía 12 fui otra vez y el pastor me dijo, no, todavía no. Y cuando yo tenía 15 el pastor vino y me dijo, mira Melchor, ahora es el tiempo que tienes que bautizarte. Y yo le dije, ya no quiero. Porque cuando yo quería ustedes no quisieron y ahora que ustedes quieren, pues yo ya no quiero, ya tenía 15 años. Pero igual mi madre influyó y yo tomé la decisión para el bautismo. Me bauticé un sábado 31 de marzo de hace muchos años y el día miércoles, inmediatamente después del bautismo, llegó el anciano de la iglesia por mi casa y me dijo, Melchor, el sábado es el día del púlpito joven. En ese tiempo todavía había el púlpito joven. El sábado es el tiempo del púlpito joven. Y en esta iglesia vamos a pedir que un joven predique. Entonces la iglesia pensó que tú debes predicar. Y yo dije, imposible. Yo no voy a predicar. Y él me dijo, bueno, es lo que la iglesia decidió. Tenía una revista en la mano, dejó la revista en la mesa y me dijo, de ahí predicas. Yo no sabía qué predicar, no sabía qué era predicación, no me dieron un curso de entrenamiento para predicación. Había visto a mi pastor cómo predicaba. No tuve el privilegio de ir a una escuela de preparación de sermones y de preparación de evangelismo. No tenía ninguna de esas ideas. Simplemente lo que había visto y lo que hacían en el púlpito. Pero lo había mirado sin el interés de repetirlo. Así que escogí una historia, me aprendí la historia de memoria, la podía repetir en la mañana, al mediodía, en la noche, hasta dormido, tuve hasta sueños y pesadillas con mi historia. Ese era mi gran sermón. El sábado lo iba a predicar en la iglesia, todos a la expectativa, el púlpito joven. El día viernes hice mi presentación en un espejo, ahí repitiendo mi sermón. Y el sábado me senté en la última banca de la iglesia, allí, esperando que el pastor me liberara de semejante responsabilidad, pero el pastor no llegó. Quien llegó por atrás fue el anciano y me tocó en la espalda y me dijo, Melchor, te toca. Y cuando me dijo que me tocaba, una corriente helada pasó de la punta de los cabellos hasta la planta de los pies. Todos los templos son iguales. Fui allá a un cuartito oscuro que está allí y ahí comienza la tortura. Sus himnos, no tengo. Lectura bíblica, no tengo. ¿De qué va a hablar? De aquí, de una historia. Bueno, ellos escogieron la lectura bíblica, escogieron el himno y adelante pasamos, ahí un anciano y el otro anciano y un flaquito asustado al centro, ese era yo. Con el codo me hicieron, ya le toca, después que cantaron todo lo que tenían que cantar, yo me levanté, no miré al público, me concentré solamente en mi historia, comencé a hablar, me olvidé todo lo que tenía que decir, comencé a leer. De pronto, cuando estaba leyendo, comencé a tartamudear, la lengua se me hizo un nudo, las piernas me comenzaron a chocar unas con otras como un temblor. Hablé 5 minutos y me senté. El anciano no dijo nada. Se puso de pie y dijo, vamos a cantar el himno final. Yo salí para despedir a los hermanos mirando el suelo. Tenía vergüenza de levantar la cara. 5 minutos era mi sermón y tartamudeando. Cuando salí allá afuera, los hermanos me decían, porque eran muy buenos,
me decían, muy bien hermano, lo hizo muy bien. Qué bien hermano, lo hizo bien. Y yo dije, claro que lo hice bien, porque empecé a las 11 y terminé 11:05. Algunos querían que predique todos los sábados para irse a almorzar temprano. Y dice, ¿dónde está ese muchacho que predicó tan cortito? Yo creo que la presentación de un mensaje, como ya lo hemos visto en la clase anterior con el pastor Balvin, tiene que tener ingredientes muy atractivos para la iglesia. Y uno de esos ingredientes atractivos es el tiempo. El tiempo. El tiempo que usted va a tomar para hablar de su tema. Póngale un límite de tiempo. Tenga información como para hablar 1 hora, pero concentre su tema como para hablar solo 30 minutos. Si en 30 minutos usted no ha logrado expresar lo que tiene que expresar, entonces comiéncese a preocupar porque le ha dado muchas vueltas a su tema. Tiempo. Entonces, vamos a anotar en nuestro cuaderno. Lo primero que tiene que ver con la presentación del mensaje es tiempo. Dedique cuidado a marcar el tiempo de inicio y el tiempo del final de su sermón. Y acuérdese que su sermón va a tener una introducción, va a tener un cuerpo para desarrollar, va a tener una apelación y dentro de la apelación un llamado y la apelación. Por lo tanto, usted tiene que dividir su tema de tal manera que usted pueda controlar bien el tiempo que usted va a hablar a la iglesia o a su público, al público objetivo. Los primeros minutos son claves para captar la atención de las personas. Los primeros minutos. Por lo tanto, en esos primeros minutos usted tiene que hacer 3 cosas. Número 1, sea ágil. Número 2, sea dinámico. Número 3, sea interesante. Dinámico, ágil e interesante. Dinámico, ágil e interesante. En esos 3 primeros minutos tiene que captar la atención de su público. Algunos le llaman rompiendo el hielo. Puede contar una historia. Usted puede romper el hielo realmente con alguna ilustración para que prometa a su público que su tema no será aburrido en el contenido o aburrido en la presentación. A veces es un buen contenido, pero la presentación es un desastre. A veces es una presentación amena, pero el contenido es un desastre. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la forma y el fondo en su sermón. Ameno, dinámico, ágil. Ágil, dinámico, ameno. Usted combine esas palabras para que sea realmente interesante su presentación. Dentro de la forma del sermón, porque usted tiene una forma que seguir, usted va a tener un título, un texto, la introducción, el cuerpo del sermón, la conclusión y dentro de la conclusión llamado o apelación. Entonces, su título ya tiene que ser llamativo, ¿no es cierto? Tiene que ser contextualizado, tiene que contextualizar su título a su audiencia, ¿no es cierto? Yo fui evangelista hace tiempo y la mitad de un tiempo hace las 2300 tardes y mañanas, cuando las campañas de evangelismo duraban 90 noches. Y para mantener la atención de las personas 90 noches
había que inventarse títulos. Hay algunos títulos, por ejemplo, que ustedes todavía se acordarán, porque los temas eran temas de introducción, temas sociales, temas de transición, temas doctrinales, temas proféticos, y después venía los temas de decisión y venía el bautismo. Eran 90 noches. Habían títulos como estos, por ejemplo, la frazada corta y la cama angosta. Si la gente dice que la frazada angosta y la cama corta, la frazada angosta, ¿no? Es un título que llama la atención. Otro título que usábamos es cuando el dinero sea tirado en las calles y nadie lo pueda recoger. Dinero tirado en las calles y nadie lo puede recoger. Otro título, la cena de las águilas. Otro título, había el cumpleaños de la mamá de Adán. ¿Cuándo será el cumpleaños de la mamá de Adán? El hombre que nació con canas. ¿Qué es el hombre que nació con canas? El pecador más grande de la ciudad. No sé dónde tú estás, allí en algún lugar. El pecador más grande. Venga, esta noche lo presentaremos al pecador más grande. Algunos venían chismosos, querían saber quién era el pecador más grande. Títulos. Desde el título, tu título tiene que ser atractivo. Atractivo. Tu título tiene que prometer y el sermón va a cumplir con lo que el título dice. Inmediatamente después tienes el texto. Inmediatamente después, en la organización de tu sermón, tienes la introducción. Y en la introducción, quiero tomar 3 minutos para esto. En la introducción, tú tienes la palabra clave. ¿Ok? Voy a poner palabra clave. Esto sí lo voy a escribir. Palabra clave. ¿Qué es la palabra clave? La palabra clave es la que va a ayudarte a ti y a tu público a tomarlos de la mano y llevarlos por todo el sermón. Palabra clave. No voy a complicar la presentación con términos homiléticos. Voy a usar términos que tú entiendas. Palabra clave. Y la palabra clave determina el propósito de tu sermón. El propósito. Por ejemplo, tú quieres hablar de la salud. Entonces tú puedes poner en tu introducción que tu sermón va a hablar de las razones por las cuales debemos tener principios de salud. Razones por las cuales debemos tener principios de salud. Razones. ¿Cuál es la palabra clave? Razones. Siempre es en plural. La palabra clave es en plural. Por eso pues, podemos decir pasos que nos conducirán al éxito. ¿Cuál es la palabra clave? Pasos. Entonces tú captas la atención. Pasos es la palabra clave. Luego puedes colocar conceptos básicos del cristianismo. ¿Cuál es la palabra clave? Conceptos. Entonces cuando tú desarrollas tu tema vas a tener primer concepto, segundo concepto, tercer concepto, cuarto concepto máximo. ¿No es cierto? Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. En otras palabras, vas a tener un tema organizado. Y aunque tú no digas paso 1, paso 2, paso 3, la gente se va a dar cuenta que tu sermón tiene lógica, que tu presentación está ordenada correctamente, porque tú tienes un propósito en la mente. Para tener un propósito, tú tienes que buscar una palabra clave. Haz el ejercicio. A ver, te doy tiempo para ejercicio. Busca un tema. A ver, ¿cuál es el tema? Salvación. Muy bien, ya lo escogiste. Salvación. Si vas a hablar de la salvación, ¿qué quieres hablar de la salvación? Pasos en el proceso de la salvación. Muy bien. ¿Cuál es la palabra clave? Pasos. Entonces pon pasos para la salvación. ¿No es cierto? Señales de propósitos, pasos, principios, reglas. Todo lo que es en plural te sirve para organizar tu sermón. Hazlo ameno, ágil, dinámico. Y eso hará el sermón interesante. Palabra clave.
La palabra clave te va a llevar de la mano para organizar ahora tú el cuerpo del sermón. En la presentación tú tienes que tener en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, el sermón puede tener el propósito de dar instrucción, dar información, comprender un tema, dar esperanza a los pecadores, dar ánimo, reprender, enseñar, inspirar a la acción. Tienes que definir tu propósito. ¿Cuál es el propósito? Y no te vayas por las ramas, ¿no? Hay predicadores, miembros de iglesia que dicen a los predicadores: qué bien, pastor, usted habló lindo, sí, habló muy bonito, pero no sé de qué habló exactamente. La oratoria era buena, pero el contenido no era bueno. Entonces, en la presentación de un tema, contenido y forma son muy importantes. El contenido y la forma. La palabra clave es básica para el desarrollo de tu tema, una palabra clave. Luego tienes, a lo largo del desarrollo del sermón, que darle un respiro a los miembros de la iglesia, sin caer en lo irreverente. Puedes usar una ilustración que le dé relevancia al tema. ¿Y saben cuáles son las mejores ilustraciones? Las de la vida real. Lo que te pasó la semana pasada, lo que te pasó hace 2 días, lo que te pasó esta mañana cuando te levantaste. Las ilustraciones de la vida real, de gente real, de personas reales. No busques el libro de 1100 ilustraciones. No, anda y encuentra ilustraciones de la vida real. Eso era el secreto del éxito de la enseñanza de Jesús y de la predicación de Cristo. Él tomaba ilustraciones de la vida real. Si Cristo hubiera vivido en nuestra época, hubiera tomado ilustraciones del teléfono, del tránsito, del mercado, del supermercado, del mall, de la relación que tiene la gente con la computadora, con el iPad o con una tableta o lo que sea. Jesús hubiera tomado ilustraciones del contexto. Toma ilustraciones que la gente pueda entender, del contexto de lo que la gente pueda entender. Y finalmente, como ya fue mencionado, solamente lo voy a remarcar de una manera muy superficial, pero solo para remarcarlo, es que nunca debes dejar a las personas sin la experiencia de tomar una decisión al final del sermón. Al final del sermón. Hay 2 maneras como tú puedes hacer la presentación de tu sermón. Vas a apelar aquí para terminar aquí. O sea, vas a apelar aquí para terminar aquí. O vas a comenzar aquí para terminar aquí. Tu sermón tiene que tener esos ingredientes. O sea, vas a apelar la cabeza para terminar en el corazón, o vas a apelar el corazón para terminar con la razón. Las 2 cosas tienen que estar combinadas en la presentación de tu sermón. En conclusión, tiempo, no te pases el tiempo. Palabra clave, tiene que tener. Los 3 minutos son importantes al comenzar. Ilustraciones son básicas en la presentación. Y finalmente, tienes que decidir si vas a comenzar con la razón y terminar con el corazón, o comenzar con el corazón y terminar con la razón, para que las personas puedan tomar una decisión. Estoy seguro que estos consejos te ayudarán, y como mi primera vez, siempre van a haber fracasos, pero el Señor es poderoso y te ayudará en eso. Dios te bendiga.